tema que vamos a hablar ahora es bien cortito, ¿no? Es cortito, es sencillo, pero no por ser sencillo deja de ser importante. ¿Por qué? Porque en emergencia, en piso, donde ustedes vayan a estar trabajando, Perú, internado, lo que sea, siempre van a encontrar todo paciente, sobre todo, para hacer una pequeña introducción, sobre todo en pacientes en edad reproductiva, con vida sexualmente activa, en este caso nosotros en medicina solo hablamos de adultos, que también, claro, se presentan en niños, pero igual en personas que tienen ya vida sexualmente activa, son mucho más propensas a que puedan tener infecciones urinarias recurrentes. Mucho influye los hábitos higiénicos, mucho influye también el uso de algunas sustancias, refiere, aunque aquí en Perú muy poco creo se escucha sobre hablar sobre el femicidio. En ginecobstetricia no creo que lo utilicen mucho, pero los libros hacen bastante referencia al uso de estas sustancias como un factor para que pueda ser contribuyente para que desarrolle una infección urinaria. Muy bien. ¿Qué decimos? El germen más frecuente en todas las presentaciones, tanto en las infecciones urinarias bajas, altas, se puede presentar como el más frecuente, la E. coli, ¿no? Entre un 80 al 90%. Sabemos que este es el germen que con mayor frecuencia te va a producir una infección de tracto urinario. ¿Cómo lo podemos dividir? Si nosotros hablamos de síntomas urinarios bajos, una cistitis, ¿cierto? ¿Qué nos va a producir una cistitis? Disuria, dolor para funcionar, puedes tener esa sensación de querer seguir orinando y no orinan. Quizás sea una infección de vías urinarias bajas, ¿no? Si este agente patógeno va ascendiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la infección se va a hacer un poco ya más complicada. Y en estos casos vamos a encontrar fiebre, podemos encontrar malestar general, fiebre, acompañado de náuseas y vómitos, ¿no? Eso es lo que mayormente se encuentra en un paciente con una pielonefritis. Muy bien. Hablamos del agente, hablamos de las diferenciaciones entre uno y el otro, el tratamiento. El tratamiento dice que es un tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pacientes deberían de considerarse el uso de antibiótico de acuerdo a la característica del paciente. Si bien es cierto, podemos tener pacientes diabéticos, de otro tipo de pacientes, pacientes oncológicos, de otro tipo de pacientes que son portadores de sonda, por ejemplo, también son otro tipo de pacientes. Entonces, el tratamiento siempre va a ser individualizado. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos con estos pacientes? Algunas veces los exámenes que nos van a ayudar, siempre un examen de orina, ¿no? El examen de orina que va a ser muy, muy importante, que vamos a encontrar leucocitos en la orina y en el sedimento urinario podemos encontrar una esterasa leucocitaria. Muy bien. Entonces, aparte de eso, ¿qué debo de hacer? Antes de iniciar el tratamiento, casi a la gran mayoría de los pacientes se debería tomar un urocultivo, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque iniciar el tratamiento lo que debemos de hacer es ir monitorizando al paciente, 48, 72 horas, si es que el paciente va evolucionando bien, puedo continuar con el tratamiento. Algunos estudios te dicen que puede ser el tratamiento 5 o 7 días, en pielonefritis de 10 a 14 días, y eso es un poquito variable, como le decía, de acuerdo al tipo de paciente que vamos a ir tratando. Entonces, incluso otros pacientes refieren que otros estudios refieren que con 3 días de tratamiento se han tenido buenos resultados. ¿Pero por qué se decidió dar 5 o 7? ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes no cumplían con el tratamiento y por eso era mejor extender un poquito más el tiempo del tratamiento. Muy bien. Muchas veces se van a encontrar también en el trabajo donde ustedes vayan a realizar las bacteriurias asintomáticas. Si bien es cierto, estas bacteriurias no se tratan definitivamente. Siempre van a encontrar por ahí algunos otros médicos que le van a discutir y le van a decir, pero tengo leucocitos de 15, 20 o 30 por campo. Si el paciente no tiene síntomas, no le tienes que dar antibiótico, definitivamente. ¿En quiénes sí le vas a dar? En pacientes estantes, ¿cierto?
Muy bien, en pacientes gestantes sí está indicado el uso de antibióticos porque se ha demostrado que posteriormente a esta bacteriuria sintomática lo que va a desarrollar es que es más seguro que pueda ser una pielonefritis, ¿no? Entonces, para evitar eso, porque podría ocasionar el riesgo de partos prematuros. Entonces, ahí sí está indicado dar el tratamiento. Muy bien. En resumen, es todo lo que vamos a hablar, solo que en las diapositivas se van a quedar, lo van a repasar y eso es lo que vamos a exponer ahora. Muy bien. Definición: se define como la presencia de las bacterias u otros organismos en la orina o en los tejidos genitourinarios que normalmente son estériles. Sabemos que la orina es estéril. Definición de bacteriuria: se refiere al aislamiento de cualquier concentración de bacterias en la orina, ¿no? Hablábamos ya de la bacteriuria. Cuando decimos que es una infección asintomática, cuando el resultado del urocultivo cumple con criterios cuantitativos de bacteriuria, pero sin signos o síntomas que pueden ser atribuibles a una infección. Infecciones sintomáticas pueden manifestarse como infecciones vesicales, lo que ya habíamos mencionado, infecciones de vías urinarias bajas, estamos hablando de una cistitis, infección renal, que estamos hablando de una pielonefritis, infecciones prostáticas también entran en este grupo de pacientes en los cuales se va a considerar como infecciones frecuentes en el adulto, ¿no? Ahora, tenemos infección aguda del tracto urinario no complicada y también tenemos infecciones agudas en el tracto urinario complicada, ¿no? ¿En quiénes vamos a considerar? Más adelante vamos a mencionar. La infección del tracto urinario en varones debe considerarse como complicada, definitivamente. Buscar siempre antecedentes, ¿no? Pueden ser pacientes que tengan relaciones con otros tipos de hombres que tienen relación con hombres, o pacientes que tengan relaciones contra natura, ¿no? Se puede presentar en algunos casos. Reinfección. ¿Qué es la definición de reinfección? Es una infección que ocurre tras la entrada de un microorganismo en el tracto genitourinario debido a un microorganismo diferente. O sea, en una primera muestra encuentro un microorganismo y a la siguiente muestra encuentro a otro tipo de microorganismo. Lo diferente que es una recidiva cuando un microorganismo infeccioso persiste en el tracto urinario a pesar del tratamiento antimicrobiano. Eso les va a pasar cuando ustedes también vean a un paciente que inicia el tratamiento. Puedes empezar tratamiento, le das antibiótico, el paciente 5 o 7 días te va a decir, bueno, siento una mejoría pero relativa. Entonces, ¿qué haces? Terminas el tratamiento, deberías de hacerle un control, pero no de inmediato, debe pasar en 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que si está circulando el antibiótico, lo que va a hacer es darte un falso positivo, ¿cierto? Muy bien, entonces deberíamos esperar, si es que el cuadro lo permite, pues no. Si es que el paciente de hecho está yendo mal y está empeorando, lo que debo de hacer es asumir que el tratamiento que estoy utilizando le ha quedado muy corto. Entonces, ¿qué hago? Escalo y voy dando un antibiótico de mayor espectro, ¿cierto? La defensa del huésped de tracto urinario normal. Hablamos de esto cuando la orina y en el tracto genitourinario normalmente son estériles, excepto la uretra distal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes ya saben que en esta parte tenemos muchos microorganismos que van a funcionar como defensa, bueno, en la mujer, ¿no? Actúan como defensa para evitar de que las bacterias puedan ir ascendiendo y pueda generar una infección, ¿ya? Se va a desempeñar también un papel fundamental en la defensa del huésped al evitar la colonización uropatógenos potenciales, ¿no? Es en resumen lo que hemos dicho. Podemos encontrar bacterias aeróbicas, como son, por ejemplo, los estafilococos, coagulasa negativa, estreptococo del grupo Virinas, las especies de Corynebacterium, y una flora que se va a presentar en una flora también anaeróbica, compleja y abundante, ¿no? Entonces, nuevamente, en conclusión, ¿tenemos flora normal? Sí, se va a ir flora normal, que va a evitar que asciendan estos, tenemos, por ejemplo, los gram positivos, gram negativos, también, ¿no? La defensa del huésped para un mantenimiento de la orina estéril es la micción normal. Si bien es cierto, un factor que nos va a condicionar a que, por ejemplo, si
tienes una alteración anatómica, o ya sea por obstrucción, es más propenso, pues, ¿no? Cambia tu pH y luego hace de que las bacterias puedan reproducirse muy rápidamente, ¿cierto? Ahora, en la orina siempre vamos a encontrar las proteínas de transformas o PORFA, que dice que estas son las que impiden la afectación de la E. coli, que van a eliminar a la Klebsiella pneumoniae y a los estreptococos saprofíticos. Entonces, estas proteínas de cierto modo sirven como protección. Ahora, ¿qué debo de buscar? En un urocultivo sabemos que debemos encontrar una concentración de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por ml. Con ese valor yo digo que es una muestra positiva. Muchas veces puedes encontrar que los valores son menos, si bien es cierto, pero también habría que entra en este grupo de las infecciones o es una bacteriuria asintomática, ¿cierto? Entonces, mucho tiene que ver la clínica y cómo se presenten los síntomas del paciente. Entonces, yo tengo que hacer una relación y de acuerdo a eso voy a ver, ¿inicio tratamiento o no inicio? Consideraciones farmacológicas para el tratamiento. El éxito depende de la concentración de la microbiana en la orina. Si bien es cierto, algunos son mucho más específicos que otros, como por ejemplo dicen que los aminoglucósidos lo que hace es actuar a nivel de la corteza renal y es por eso que es uno de los medicamentos que nos ayudan a que puedas tener mejor éxito en cuanto al tratamiento. Pero si bien es cierto, muchas veces no solamente es necesario el aminoglucósido, pueden ir asociados o como que también puedes usar otros tipos de medicamentos, como lo vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, en la actividad bactericida urinaria de algunos fármacos se ve modificada por el pH urinario, ya lo que le había mencionado. La próstata, en la próstata dice que no cuenta con un mecanismo de transporte, por eso es que en la próstata es mucho más difícil de que llegue el medicamento. Uno de los medicamentos que mayor efecto pues se ha visto que funciona mejor son las fluoroquinolonas, ¿cierto? Entonces, al no llegar muy bien a esta parte de la próstata, lo que va a hacer es que dificultosamente el antibiótico llegue a esa parte de la próstata, ¿cierto? Y ya lo mencioné, funciona mejor la fluoroquinolona, así como también los macrólidos. Pero los macrólidos en realidad creo que es como una alternativa. He visto pocas veces que los urólogos de arranque utilicen macrólidos. Entonces, siempre empiezan con una fluoroquinolona y si es que el paciente retorna nuevamente con síntomas, puedes usar alternativamente fluoroquinolonas. ¿Por qué? Porque los pacientes con hipertrofia prostática benigna que tengan síntomas prostáticos, con un síndrome prostático, muchas veces asociados a una prostatitis, es bien difícil de erradicar el proceso infeccioso. ¿Por qué? Pues justamente por lo que le habíamos dicho, que difícilmente llegan los medicamentos hacia el tejido prostático. Muy bien. Las infecciones agudas no complicadas del tracto urinario sería la cistitis, ¿cierto? Entonces, el síndrome es un síndrome que afecta a las mujeres sanas, el 10% en mujeres jóvenes premenopáusicas, sexualmente activas, que sufren una infección por año, ¿no? Entonces, si ven el porcentaje es alto, ¿no? La causa principal es un E. coli que se aísla entre 80 y 85%, me parece que no es hasta 85%, ¿no? La vía de transmisión sigue siendo la ruta ascendente, ¿no? Como ya lo habíamos explicado. Luego también podemos encontrar al Staphylococcus saprophyticus que produce una cistitis entre un 5 a 10%. Klebsiella pneumoniae sí alguna vez he visto y si bien es cierto se aísla menos, pero se puede encontrar en un 5%, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a influir? También ya lo había mencionado, mujeres sexualmente activas entre un 75 a 90%, uso de herbicidas y el déficit de estrógenos, por ejemplo, en pacientes ya adultos mayores, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico siempre comienzo con cuando tengo un paciente que me van a decir que hay síntomas irritativos, tenemos, latiuria, disuria,
dificultad para poder iniciar la inyección, ¿no? Hematuria macroscópica algunas veces se puede presentar. Entonces, si yo tengo este paciente que tiene esos síntomas, ¿con qué diagnóstico diferencial debería de hacer referencia? Por ejemplo, si tengo dificultad para inyeccionar, si es varón, de hecho de hacer un problema prostático. Si es mujer, podría ser de repente un problema ovario, ¿no? Podría ser también y si tiene sangrado, podría ser un diagnóstico diferencial de una litiasis renal, fácilmente, ¿no? Porque incluso te produce estos síntomas irritativos, ¿no? Que cuando vas a orinar, te puede dar ardor, te puede dar dolor. Esa sensación de que vas al baño y ya orinaste, pero quieres seguir orinando, también. Por eso, en el diagnóstico diferencial va a hacerse hincapié con estas otras patologías, ¿no? Ahora, un 10% cursa con un positivo negativo. Si bien es cierto, mucho influye la forma y la toma de la muestra, creo que yo seguro que así escucharon o leyeron antes, ¿no? La forma como debe de tomarse la muestra. Por ejemplo, en este libro que leo dice que incluso no debería de hacerse mucho algún lavado profuso en la parte genital, ¿no? Porque aparentemente se remueve lo que es la flora. Pero en otros libros mencionan que debería hacerse un lavado previamente antes de tomar la muestra de grupo positivo, ¿no? Entonces ahí como que hay una pequeña diferencia. Ahora, ¿cuál es el tipo de muestra mucho más efectiva? La función suprapúbica, ¿no? Pero yo sinceramente nunca lo he visto, nunca lo he hecho, ni tampoco he visto a alguien que diga, le voy a tomar un examen de orina, le voy a hacer una función suprapúbica para tomar una muestra. Así es. Entonces, ¿qué puede encontrar en este grupo positivo? La presencia de piuria, esterasa depositaria, lo que habíamos mencionado en el sedimento urinario. En las vías reactivas es un hallazgo consistente de una cistitis aguda, ¿no? Entonces, muy bien. En cuanto al tratamiento, básicamente casi manejan los mismos esquemas de los siguientes que vamos a ir mencionando, porque muchas veces empiezas desde lo más básico, pero si bien es cierto, tomando en cuenta qué medicamentos son los que mejor actúan en el tracto urinario, por ejemplo, hablan de la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es una de las buenas opciones que se puede utilizar en infecciones del tracto urinario, con la diferencia de que, por ejemplo, si utilizamos nitrofurantoína, como son como son 4 veces al día, lo que puede pasar es que los pacientes no toleran, entonces empiezan a tener náuseas, vómitos y empiezan con gas y abandonan el tratamiento, ¿no? Entonces, otra alternativa, fluoroquinolonas, es otra de las segundas alternativas. Y la tercera, las siguientes alternativas va a ir de acuerdo al cuadro, pero en cuadro de cistitis van bien la nitrofurantoína y las fluoroquinolonas, ¿ya? Dentro de los cuales vamos a encontrar el ciprofloxacino, norfloxacino y el ofloxacino, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto al manejo. Y muchas veces, algunos en otros lugares mencionan el uso del metroplasma sulfamethoxazol, pero aquí en Perú no he visto y tampoco no se recomienda, ¿no? Probablemente por la resistencia que ya haya generado en cuanto al tratamiento con metroplasma sulfamethoxazol. Ahora hablamos de una pielonefritis aguda. En cuanto a la epidemiología, la proporción entre episodios de cistitis y una pielonefritis es de más o menos 18 a 1. Si se dan cuenta, es bastante la diferencia. La incidencia ocurre en mujeres entre 20 a 30 años, de los cuales el 20% requiere hospitalización. Es cierto, ¿por qué? Porque los pacientes jóvenes, sobre todo, tú les preguntas y te vienen con síntomas clásicos, ¿no? Tienen náuseas, vómitos y han tenido historia de fiebre. Si ustedes el paciente tiene náuseas, tiene vómitos y tiene fiebre, hay que sospechar altamente de una pielonefritis hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque estos síntomas son casi todas las pielonefritis van con esos síntomas, ¿no? Entonces, ahí hay que
tomar bastante hincapié en estos tipos de pacientes y sobre todo cuando es de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos al diagnóstico un poco más complicado. Tiene náuseas, vómitos y fiebre. Si bien es cierto, pensamos en algo infeccioso, pero podríamos dejar pasar por alto. Entonces pedimos un examen de orina, nos va a orientar. Muchas de las veces se confunde también con una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes, la EPI se presenta con dolor abdominal bajo, se presenta con fiebre, también se presenta con náuseas y vómitos, y el dato adicional siempre, no se olviden de preguntar, para hacer el diagnóstico diferencial de una EPI con una pielonefritis, es que en la EPI siempre va a haber, casi siempre va a haber dispareo. Ese es el dato que siempre se le saca al paciente. Entonces, dispareo, o sea, dolor con la evaluación, ¿no? Y bueno, también dice, y cuando es EPI es cuando, bueno, hacen un tacto y tocan trompas y duele, ¿no? Pero no, eso no hacemos nosotros. Entonces, ese sería un diagnóstico fuerte diferencial para poder. ¿Por qué? Porque la pielonefritis también te duele, dice que debajo del, los libros la mencionan acá como debajo del reborde de las costillas, en esas partes puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Bueno, en realidad lo tomamos como un dolor a nivel de flanco, ¿no? Que es lo que es donde te va a doler. Y buscarás si es que hay pielonefritis, terrenos ureterales, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Luego decimos que a veces las infecciones previas se pueden dar cicatrices renales con complicaciones, con presencia de clínica grave. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una tomografía, incluso dice que algunas veces se hace resonancia y en las imágenes lo que se puede ver son cicatrices previas. Entonces estas cicatrices lo que me están indicando que es que estos pacientes anteriormente han tenido pielonefritis que han estado presentes en el paciente, ¿no? Entonces eso me va a ayudar a poder diferenciar con un riñón que normalmente no ha tenido previas infecciones a un riñón que sí tiene actualmente. Menciona la tomografía y la resonancia, pero sinceramente creo que se hace como, o sea, es un hallazgo que se hace, a no ser que el paciente tenga infecciones a recurrencia, ahí sí, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es buscar siempre, si tengo un paciente con ictus recurrentes, es buscar alteraciones anatómicas, y una de ellas es que debo de estudiarlo con una tomografía e incluso una resonancia, ¿no? Aunque dice que la tomografía es mucho más sensible o es mejor que la resonancia. ¿Qué patógeno voy a encontrar? Como siempre, a la cabeza está la E. coli, que representa el 85 o 90% de las cepas infectantes que se caracterizan por la producción de la fibras, estas que van a tener estas adhesinas y van a generar infección, ¿no? Se cree que producen la inflamación de la mucosa, dando los síntomas de que ya los hemos mencionado. En las mujeres premenopáusicas está relacionada con las relaciones sexuales, que ya habíamos comentado, el uso de femicidas en pacientes con antecedentes de diabetes, dicen que es un factor de riesgo independiente. O sea, en estos pacientes sí o sí hay que buscar algún síntoma urinario, porque recuerden que si yo tengo una infección urinaria, lo que va a hacer un paciente con diabetes es descompensarme la glucosa, y la glucosa no se va a controlar y si hay infección. Y viceversa, si yo tengo un paciente mal controlado con diabetes, fácil puede hacer una infección. Entonces esto funciona como un círculo vicioso. Entonces, por eso siempre los pacientes con diabetes, con más cuidado siempre en sus controles, siempre no debería de faltar un examen de orina. A pesar de que los pacientes te digan, ¿sabes qué? No tengo síntomas leves de infección urinaria, ¿no? El diagnóstico es un dolor espontáneo en el ángulo postvertebral que está acompañado de fiebre. Eso sí es cierto, casi siempre van con fiebre, ¿no? Los síntomas del tracto urinario inferior, disuria, ardor para mencionar, pero se acompañan de náuseas, vómitos y dolor intenso. Entonces, eso es lo que quiero que sí. Ahí está en rojo,
Así que quiero que eso de ahí lo tengan en cuenta. Y si tienes un paciente mujer con fiebre, náusea, vómito, dolor intenso, siempre busca infección urinaria, ¿no? como una de las causas frecuentes de dolor abdominal, ¿no? ¿Qué? Si es hombre no, pues difícil, ¿no? Claro, es bien raro, ¿no? Lo que tiene que ser bien raro. Buscas otra cosa. El diagnóstico diferencial, ya lo habíamos mencionado. Si yo tengo un paciente con síntomas, esos síntomas que mencionamos, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que me podría hacer pensar? Es que tengo de repente una litiasis renal. La litiasis renal presenta casi como el mismo síntoma, ¿cierto? Si tengo una EPI, también ya le mencioné, excepto lo de la dispareunia. Pregunten a los pacientes cuando roten Kinect, van a ver y van a encontrar que los pacientes tienen fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. La diferencia es que hay dispareunia, pero la otra diferencia es que tienen dolor a nivel de las fosas, ambas fosas, mayormente, ¿no? Y lo que había dicho era allá, que es que hay dolor a la movilización o al tacto a nivel de los ovarios, ¿no? Así es. Eso sería en cuanto al diagnóstico diferencial. Y tampoco no debe basarse, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Porque la apendicitis, si bien es cierto, se presenta con fiebre, náusea, vómito, dolor abdominal intenso. Es por eso, igual, cuando vayan rotando en la emergencia, lo que van a ver es que cuando tenemos un paciente mujer, de todas maneras siempre le van a pedir un examen de orina, por lo menos básico, hemograma completo, PCR y tu examen de orina. Si es una paciente mujer, ¿cierto? Ahora, a eso le puedes acompañar una ecografía que te ayude a sustentar. Aunque el diagnóstico de la apendicitis siempre es clínico, nunca es por imagen, ¿no? Así es. Pero como es mujer, sí me ayuda una ecografía. ¿Por qué? Porque le podría encontrar cualquier patología tanto en ovarios como en útero, ¿no? Y también te podría hacer confundir. Así que es necesario saber de todas maneras en pacientes mujeres que no se les escape hacer examen de orina. Y si tienes a la mano una ecografía, pídele una ecografía. Hemograma completo y tu PCR, ¿no? Bueno, y si vienen por otra cosa más, ya le pedirás otra cosa, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento, ¿qué hacemos? Siempre debemos tomar un urocultivo. ¿Por qué? Porque al iniciar el tratamiento lo que te va a hacer es que el antibiótico darse un falso negativo. ¿Cuándo tomar el hemocultivo? Normalmente lo tomo, como ya lo vuelvo a decir, antes de iniciar el tratamiento. Ahora, hemocultivo, disculpa, era urocultivo. Hemocultivo. Si tengo un paciente que no está yendo bien, a pesar de que le estoy dando el tratamiento, tengo mayor compromiso sistémico, debería de tomar un hemocultivo. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que hay alto porcentaje, por ejemplo, en los adultos mayores sobre todo, que tienen asociado alguna patología de fondo. Lo que pueden hacer estos pacientes al final terminar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por una urosepsis. Esta bacteria se puede ser sistémica y puede hacerte fácil una septicemia, ¿no? Entonces, por eso es necesario muchas veces tomar el hemocultivo, si es que este paciente no va yendo bien, ¿no? Es necesario considerarlo. Los exámenes complementarios. Una consulta, pero tengo que suspender el antibiótico, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Mira, lo que pasa es que si tu paciente está yendo mal, ¿no?, le tomas un hemocultivo. Y idealmente debería ser con removedor de antibiótico, ¿no? Así es. Si bien es cierto, muchas veces, cuando ya estén igual haciendo su internado o residencia, van a poder ver. No todos los pacientes le das antibióticos, vaya bien, definitivamente. ¿Qué haces? Valoras. Le puedes suspender, muchas veces los infectólogos te recomiendan. Mejor haces una ventana terapéutica, ¿qué haces? Suspendes 48, 72 horas, a pesar de que el paciente está mal, y luego puedes rotar el antibiótico, o en ese lapso puedes tomar hemocultivo, ¿no? Así. Los infectos son bien claros ahí. Te dicen, haces una ventana terapéutica, suspendes 48 horas y luego reinicias, ¿no? Así es. Y en ese lapso, tomas el hemocultivo. ¿Y cuándo y cómo tomar el hemocultivo? Generalmente los hemocultivos se toman en los dos brazos, ¿no? Idealmente, si tengo un paciente que tiene fiebre, en
en ese momento debería tomarse un hemocultivo. ¿Y por qué en ambos brazos? Porque a veces tomas en uno, no sale positivo, tomas en el otro, sale positivo. Con todas las medidas, ¿no? Porque el hemocultivo que nosotros, los infectos te hacen bastante hincapié, que hay que tener una técnica para poder tomar. Hay que hacer una limpieza bien profusa, todo eso, ¿no? Pero eso no se hace mucho en la práctica, ¿no? Definitivamente. Y otros exámenes más que vamos a solicitar de acuerdo al cuadro del paciente. Los diagnósticos por imagen, también ya les había comentado algo. Si la pielonefritis es leve o moderada, necesitará imagen. Le tomamos una imagen a esta paciente. Si es leve o moderada, no. ¿Qué dice? ¿Qué opina? La lista, por favor, estaba olvidando. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le tomamos o no le tomamos? No, pues definitivamente no, porque es leve o moderado, no me va a requerir algún diagnóstico por imagen adicional. Ahora, pero les dije, ¿no? Si el paciente tengo antecedentes de infecciones previas, debe tomarse, ¿no? Sí. La pielonefritis grave, si fracasa el tratamiento, puede ser por infecciones recurrentes, ahí sí sería necesario una imagen, ¿no? Ahora, lo que te dice la ecografía también nos ayuda a la tomografía y la resonancia, pero por orden sí estábamos en el texto, ¿no? Pero cualquiera de ellos te puede servir, una ecografía, ¿no? Porque no todos tenemos a la mano una tomografía y menos una resonancia. Tal que y ella también, están aquí las dos. El tratamiento. La mayoría de los pacientes con pielonefritis no complicada reciben tratamiento ambulatorio, pero va a depender del caso del paciente. Recuerden lo que les digo, no hay que ser tampoco tan individualizar y sobre todo no confiarse tanto tampoco. Es lo que te dice el libro, ¿no? Tú ves la clínica del paciente. Muchas veces tenemos pacientes incluso que le vas a dar tratamiento. Eso lo van a ver en la práctica diaria. Bueno, antes sí daba temor dar de alta, pero ahora ya no mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque le explico y le digo, señora, usted tiene una infección urinaria fuerte. No le vas a decir que es nefrítico, ¿no? No te van a entender. Una infección urinaria fuerte y le estamos empezando antibiótico. Antibiótico por vía endovenosa, ceftriaxona. Y lo demás es solo sintomático. Le vamos a dar paracetamol, dimidirinato y nada, ¿no? Entonces siempre le digo, lo que está recibiendo aquí puede recibirlo en casa. Si le vas a poner 2 gramos de ceftriaxona, esos 2 gramos lo puedes poner en casa, ¿no? Sin ningún problema. Y ya te va a avisar, si está yendo bien, si es posible le dejas tu número, ¿no? Pero la cosa es que que no te compliques en hospitalizar pacientes que de repente no ameritan estar 5 o 7 días en un hospital solo para que reciban ceftriaxona. Porque recuerden que si nosotros hospitalizamos a muchos pacientes, lo que puedes hacer es que si tiene una infección urinaria, quizás acá le puede dar una neumonía intrahospitalaria y ahí sí va a ser más complicado. Y sobre todo más aún si son adultos mayores o pacientes que tienen alguna comorbilidad, es mejor plantear y decidir preguntarse, ¿va a ser necesario que la hospitalice? Mejor, veo bien si la paciente está hemodinámicamente estable, no tiene algún otro compromiso importante, mejor le doy a hablar y que se lo pase, ¿no? Ahora, el tratamiento, ya lo decimos, la mayoría de los pacientes con pielonefritis no complicada reciben tratamiento ambulatorio. Ahora, las indicaciones para hospitalizar. Esto sí es muy importante, ¿no? Lo debería haber puesto en rojo, pero no lo puse. Así que anótelo porque puede venir interesante. Solo así anota, ¿no? Entonces, embarazo, habíamos dicho que incluso deberíamos dar tratamiento a los pacientes con una pandiuria sintomática, ¿cierto? Entonces, ¿quién está queriendo decir? Que estos pacientes con embarazo los debo de cuidar mucho, tengo que considerar
¿Lo hospitaliza o no lo hospitaliza? Si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, ni hablar. El paciente puede hacer una urosepsis y ya se me complica. Cumplimiento del tratamiento. Tú ves al paciente cuando te da esa certeza de que puede recibir tratamiento en casa. Más o menos cuando ya ustedes vayan teniendo más experiencia, se van a dar cuenta quién puede cumplir y quién no. Muchas veces no es el mismo paciente, pero siempre tienen a alguien a su costado y te van a decir, no se preocupe, yo me voy a encargar de que reciba su tratamiento, ¿no? Entonces, si es que tú ves que es un paciente que no te da confianza, mejor hospitalízalo, ¿no? Mejor hospitalízalo. Ahora, lo otro, necesidad de excluir otros factores asociados. Si tiene alguna comorbilidad que me diga, por ejemplo, no lo puse ahí, pero por ejemplo, si es un paciente oncológico, ni hablar, no lo dudo y lo hospitalizo, ¿no? Y algo más, pero tengo que encontrar algo más, ¿no? No todo paciente también tiene que ser hospitalizado, lo que dicen ahí, ¿no? Tengo que ver el contexto del paciente, ¿no? Ahora, cuando la tolerancia oral es incierta, es igualita. Si tú sabes que, bueno, para la casa, ahí te dicen, ¿no? En algunos esquemas de tratamiento, vía oral, definitivamente vía oral, porque no todos tampoco se van a ir con una persona que le van a aplicar todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a ver, ¿este paciente va a poder tolerar o no va a poder tolerar? Eso tengo que valorar mucho, porque muchas veces lo que ya le comentaba, nitrofurantoína, les aseguro que yo he visto, incluso por familiar propio, dicen, no, o sea, yo tomo nitrofurantoína y me produce náuseas, cierto, y ya varias veces he escuchado, entonces se cumple lo que te dice los libros, ¿no? Entonces tengo que estar seguro de que este paciente va a cumplir su tratamiento. Muy bien. El tratamiento empírico por vía parenteral, como ya les decía, chicos, puede utilizar aminoglucósidos. Muchas veces también van a hacer esto, seguro que lo van a hacer, porque cuando estén en un hospital grande lo que menos van a querer es hospitalizar al paciente. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes que tengan es mejor decirle, ¿sabe qué, señora? Póngase gentamicina 160 o 80 miligramos, póngase y vaya a su casa. ¿Sí? Vamos a hacer, si se hace, se puede, pero sabiendo que el paciente va a estar bien, ¿no? O sea, está sin otro factor de riesgo. Cefalosporinas, ceftriaxona, es lo que más usamos. Incluso tú dices, yo creía que los libros no lo decían, pero te dice, ceftriaxona le pones, ahí dice solo 24, 1 gramo cada 24, pero le pones ceftriaxona 2 gramos en ese día y luego le continúas con ceftriaxona con cefalosporina de vía y fácil lo puedes mandar a casa, no hay problema. La idea es solo que el paciente cumpla con su tratamiento. Fluoroquinolona, también ya lo habíamos mencionado. Ciprofloxacino, levofloxacino, ¿no? Ya la dosis ya la saben ustedes. Los aminoglucósidos dice que se fijan en las concentraciones elevadas, donde se había mencionado en la parte de la corteza, ¿no? ¿Y en qué inició tratamiento empírico? En tratamiento en embarazadas. En mujeres jóvenes que me dan síntomas recurrentes, ¿no? La duración habitual del tratamiento también ya les hablé, 5 a 7, por ejemplo, puede ser en cistitis, pielonefritis 10 a 14, eso es lo máximo que se pone, ¿no? Si no, ya pensaré en otra cosa. Pensar que de repente el agente no es el antibiótico, no es el adecuado y ahí se valora, se rota el antibiótico o se continúa. Si tu paciente está yendo bien 48 horas, es mejor continuar. ¿Por qué? Porque si está yendo bien tu paciente, no hay nada más, ¿no? A no ser que tú, puro cultivo, te diga otra cosa, porque recuerda que el cultivo sale entre 3 días más o menos, ¿no? Aunque se puede estar haciendo el monitoreo las 24, 48, 72 horas. Si quieres muy minucioso, si quieres saber si tu paciente va creciendo algo en la cajita, ¿cómo se llama esta caja? La caja de Petri. ¿Bueno? Claro, cuando se cultiva en una cajita, ¿cierto? Lo cultivas y si va creciendo, ya. Entonces algo está creciendo ahí. Así es.
La infección del tracto urinario complicada. La frecuencia de la infección complicada se dice que es variable. ¿Por qué? Porque va a variar de uno a otro. ¿Por qué? En esta partecita tenemos que diferenciar. Vemos a un tipo de paciente. Por ejemplo, si tengo la infección complicada, es variable porque, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una litiasis renal que fácil puede complicar a una infección urinaria, ¿qué hago? Resuelvo la litiasis y la infección va a mejorar. Mejora y ya no vuelve a tener otra infección, ¿no? Lo que pasaría, por ejemplo, lo que sería algo diferente, por ejemplo, en pacientes que tienen dispositivos permanentes, que tengan antecedentes de obstrucciones por alguna causa anatómica, o por ejemplo, si tengo un paciente con una lesión medular espinal que sé que no se moviliza y que tiene siempre usando una sonda, ¿no? Entonces, eso era lo que quería que sepan, que es individualizar al paciente, ver ante qué tipo de paciente estamos teniendo para poder más o menos nosotros guiarnos y decir, esta es una ITU complicada o es una ITU no complicada, ¿no? Entonces hay que diferenciar este tipo de pacientes. Y generalmente en infección complicada del tracto genitourinario necesita hospitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les digo, al final pueden terminar en shock séptico, ¿no? La vía genitourinaria es una infección más o menos un 10%. Esto es del 10%. Este 10% puede terminar en UCI debido a un shock séptico, ¿no? Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Estas infecciones que generalmente pueden ser un 10% van a terminar en UCI o debido a un shock séptico, ¿no? Es cierto, las urosepsis son bien aparatosas. Yo lo habré visto poco, ¿no? Pero lo que dice el maestro Garavito, él dice que él sí lo tiene muchísimo mejor. Seguro que ha visto más, ¿no? Más habrá visto. Porque dice, no, yo sí lo tengo mucho respeto. Una pregunta. Y en la clínica, ¿cómo yo puedo decir que es una ITU complicada? ¿O solamente por la presencia de...? No, o sea, los factores que se presenta en el paciente, ¿no? Porque la clínica puede ser variable. En algunos, por ejemplo, qué sé yo, vas a tener solo... Pero si tienes un paciente que tiene una inestabilidad hemodinâmica, por ejemplo, no, pues no de eso pienso, lo dudo, ¿no? Si tengo un paciente que tiene complicaciones tipo alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, los oncológicos. Los oncológicos, por ejemplo, yo siempre digo, y eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Tú no puedes tratar a un paciente oncológico igual como un paciente inmunocompetente. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos están inmunosuprimidos y las bacterias, cualquier bacteria en ellos son mucho más aparatosas que un paciente competente, ¿no? Y las complicaciones me va a decir de acuerdo a lo que yo voy a encontrar con el paciente. Tengo estas características, lo dudo, lo pienso. Este paciente quizás sea un poquito más, potencialmente más complicable, ¿no? Entonces eso es lo que tengo. Porque la clínica en sí puede empezar leve, se puede mujer, pero después te dará pues una inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque si al final termina en sepsis y un shock séptico, pues porque vas a hacer un compromiso importante. Qué sé yo, vas a hacer una injuria renal, vas a hacer una lactacidemia, ¿no? Entonces eso te va a ayudar a orientar que puedas tomar la decisión, ¿no? ¿Y en qué paciente puede tener más cuidado? Pero si no remite la clonefritis a pesar del tratamiento, ¿también lo puedo considerar como una complicada? Que no remita, no, pues no, nada, pero o sea, mucho va a tener que ver el contexto de su paciente. No remite, pero que está hemodinámicamente estable, no requiere de algún otro medicamento más, no necesita vasopresores, nada. Y si veo que no mejora, pues tengo que buscar la opción, justo lo que les había dicho. Quizás siga con fiebre, pero no está complicada hemodinámicamente. Pero me está diciendo, hoy el antibiótico probablemente no le esté haciendo bien. ¿Qué hago? Puedo hacer la ventana o en ese rato puedo pedir un hemocultivo, y si pido hemocultivo tendré que pedir con un removedor de antibiótico, ¿no? Y si no tengo, puedo hacer esa ventana, ¿no? Hago esa ventana y le doy ese espacio. Muchas veces hemos tenido pacientes que han tenido fiebre de otro origen, ¿no?
y no solamente atribuirle a la pielonefritis, qué sé yo, ponte que tenga un problema técnico. A veces te suele pasar que si son pacientes, por ejemplo, es un paciente que tiene un compromiso de la médula, está postrado, viene con una infección urinaria, pero sin embargo también está postradito y tienes otro foco de entrada. Quizás puede ser 2 infecciones o una más sobreagregada, ¿no? Así es. Entonces, va a depender del contexto del paciente, ¿no? Para yo poder catalogar, ¿no? La patogenia, como siempre, la patogenia principalmente determinante quién es el hueso. ¿Por qué? Justamente lo que ya les había mencionado. Si mi paciente es inmunocompetente, de hecho, la patogenia no va a ser más aparatosa, pero si tengo un paciente inmunosuprimido, como ya les estaba comentando, va a influir a que desarrolle una infección mucho más aparatosa. Ahora, ¿cuáles son las bacterias más frecuentes? A la cabeza la E. coli, ¿no? Y todo lo que hemos puesto ahí, por ejemplo, gram positivo, gram negativo, ¿no? Y a ver, sí, eso sería lo más, pero lo que quiero decir es que la E. coli es la más frecuente, 85%, ¿no? Muy bien, la presentación clínica en estos pacientes se va a presentar con se presenta con gran variación, puede ser incluso desde leves, irritativos, con bacteriemia y shock séptico, ¿no? Es lo que más o menos preguntaba, o sea, no podría decirte en qué momento este corte es para este paciente o este corte de aquí para este, no, ¿por qué? Porque la clínica es variable. Puede ser en pacientes que se pueden considerar como complicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que están postrados, de repente que usen sombra, pero pueden tener síntomas leves. No me está diciendo que tampoco este paciente va a terminar mal, ¿no? Definitivamente no. Ahora, también debería de considerar los cambios de las características en la orina. Muchas veces encontramos orinas sedimentosas, que a veces se puede presentar, ¿por qué? Por cristales o simplemente se puede presentar por deshidratación, ¿no? Entonces, pero también tengo que ser minucioso y tengo que ver hasta la característica de la orina, ¿no? Algunas veces sí, pues algunas veces si has visto, si se ve o alguna vez lo van a ver más adelante, incluso cuando sondeas a unos abuelitos que a veces vienen abandonados y que no los cuidan, el solo hecho de sondear pareciera que baja una leche así. Dios mío, y es pura pus, ¿no? Entonces, es a veces ser minucioso, incluso ver qué es lo que tenemos, ¿no? Ahora, acá era lo que ya les había dicho, ¿no? Que esta característica de la orina puede ser por precipitación de cristales y la deshidratación. Las pruebas complementarias me van a ayudar, bueno, para poder distinguir entre si tengo una infección urinaria o otras patologías, ¿no? El tratamiento más o menos es ver la característica también de la función renal. ¿Por qué? Porque recuerden que los aminoglucósidos sobre todo tienen característica de que son nephrotóxicos, ¿cierto? Y ototóxicos. En los pacientes, por ejemplo, con embarazadas no deben usar aminoglucósidos. ¿Cuál es la complicación del aminoglucósido? Ya, en el bebé o en la embarazada estamos hablando. Ajá. Ya, pero por eso, en el bebé. En la madre. ¿Ah? En la mamá. ¿Ah? En el bebé hay complicaciones auditivas. Es ototóxico también, pues. Por eso, eso es lo que hicieron, que sí, o sea, es en el bebé. Claro que también en el adulto también te produce. Pero si es una embarazada, tengo que cuidar a los dos, no solo tengo que cuidar a la mamá. Así es. Entonces, y también tengo que tener cuidado con las fluoroquinolonas. ¿Cuál es el efecto de las fluoroquinolonas? En el bebé. En el adulto. Ya, en el bebé. En la gestante ya. ¿Gris? No, es no. Ese entonces, ¿qué antibióticos para que no tome la doxi creo es? Tetraciclina, las fluoroquinolonas no, tampoco, porque recuerda que influye mucho en el cartílago de crecimiento. Entonces no podría dar fluoroquinolonas. Por eso algunos, ¿qué? ¿Cefalexina? ¿Cefalexina le puedes dar?
¿Sí? Para embarazada, sí. Para desembarazada, sí. Claro. Entonces, ya. Fluoroquinolonas no, ¿por qué? Porque ya lo dijimos. Y lo otro es que, bueno, los estudios en niños de mayores de 2 años se dice, bueno, en algunos estudios dicen de 2, otros dicen de 6 que se podría dar la fluoroquinolona. 12 años, doctor. Unos dicen 6 también, ¿no? No sé, pero yo... La disruptura del tendón de Aquiles. Claro, pero después al final todo eso se tumbó, ¿sabes por qué? Porque dijeron que tengo que valorar el riesgo-beneficio y no se ha demostrado en muchos pacientes que se producen eso, así que le pueden dar, ¿no? Así es. Eso es lo que quería comentar. Y eso es de pediatría, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo hace por cuidar, ¿no? O sea, decir que no vaya a producir, pero no es que te diga, tú le das, él demostró que no. Incluso por eso dice que tú valoras el riesgo-beneficio. Si tienes que darle sí o sí necesidad de fluoroquinolonas, le tienes que dar, ¿no? Sí, así dice ahora, ¿no? Pero antes te decían no le des. Así es. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado, los síntomas son graves, iniciar el tratamiento empírico. ¿Por qué? Claro, no voy a estar esperando un estudio, un examen, ¿no? Bueno, aunque el examen de orina si te orienta ya rápido, ¿no? Pero no voy a esperar el shock séptico, en el shock séptico debe recibir tanto para gram positivos, gram negativos, incluyendo microorganismos resistentes, ¿no? O sea, pensando que, por ejemplo, esta paciente tiene cursos o tiene infecciones recurrentes, tengo que pensar qué está pasando con esta paciente. ¿Tiene un compromiso anatómico, algo estructural que está pasando? ¿O es una misma bacteria que sigue ahí en recidiva? ¿O ya está haciendo resistencia? Sí, es cierto. Cualquiera de esas alternativas puede ser. Cuando llegué, justo tenía una paciente de una bolita de una técnica y le había salido una E. coli, pero era una E. coli ble. Entonces, en estas E. coli ble lo que se hace es manejar con medicamentos de amplio espectro, como por ejemplo los carbapenem. Entonces, aquí entra el grupo de imipenem, el meropenem, cartapenem, ¿no? Entonces, ahí sí está indicado estos tipos de medicamentos de amplio espectro, ¿no? En este caso justo que les mencionaba. Y a veces lo que me pasó con ella fue que le dimos una semana, la señora mejoró, pero a los no sé cuánto tiempo. Después volvió a tener síntomas. Dijo la técnica, me decía, sigue haciendo fiebre. Ah, ya. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos meropenem, pero ya por 14 días. Y ahí sí recién controló la infección. Lo que pasa es que en esta señora tenía cuidado, ¿por qué? Porque la señora es hipertensa y tenía una tasa de filtración, no recuerdo el valor exacto, pero era bajo, que por eso se tenía que ajustar la dosis, y le dábamos creo 500 cada dosis, si más no recuerdo de meropenem. Así es. Entonces, ya dijimos que en el shock séptico debe de recibir cada gram positivo, gram negativo, incluyendo microorganismos resistentes, ¿cierto? Los aminoglucósidos van bien, ¿no? Van bien, sí, van bien. Eso ni hablar, por lo que ya les comenté. Las cefaloporinas de amplio espectro, las de tercera generación, ¿cierto? Yo siempre ahora mucho confío en la piperacilina tazobactam, incluso para pacientes con síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque te cubren casi todo, ¿no? Casi todo. Ahora, puedes asociar una piperacilina a una aminoglucósido. No lo he visto, pero acá lo menciono. Y los carbapenem ya les había mencionado. Tienes un agente resistente, un E. coli ble, ni hablar. De cajón que pones carbapenem. La fluoroquinolona para gram negativos, el tratamiento puede ser empírico oral si es que ves que el paciente podría tolerar o podría estar sin alguna complicación sistémica, puedes iniciar el tratamiento, porque dice que las fluoroquinolonas también alguna vez van bien, ¿no? Ahora se espera una mejoría clínica 48 a 72 horas, por eso vas evaluando a tu paciente y si tú ves que va yendo bien, tranquilo, sigue dándolo.
7 días, 5 o 7 días. 5 no, pues no sé lo que dice el libro, pero son 7 días, ¿no? La bacteriuria sintomática es un hallazgo frecuente en mujeres en edad avanzada que se van a encontrar, por ejemplo, cuando hay alteraciones genitourinarias persistentes, ¿no? Dice que la bacteriuria se observa entre el 5 y el 10% de mujeres sanas posmenopáusicas, un 20% en mujeres mayores de 80 años y un 10% en varones sanos mayores de 80 años. Se observa también a menudo en mujeres con diabetes mellitus, embarazos y pacientes que hayan tenido alguna intervención genitourinariia. El diagnóstico, criterios cuantitativos, lo mismo, tengo un cultivo positivo con más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por ml. A veces se recomienda 2 muestras consecutivas. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda 2 muestras consecutivas? Se ven casos que, por ejemplo, tú le tomas ahorita, sale negativo, le tomas a las 2 semanas, debería de pasar 2 semanas, ¿no? Perdón, sale positivo, ¿no? Y le tomas a las 2 semanas, sale negativo. Entonces ahí habría que considerar el último valor y estaríamos ante una bacteriuria asintomática, ¿cierto? Entonces por eso tomo ese espacio de 2 semanas, le vuelvo a repetir. Y en hombres sería solo 1, ¿no? El tratamiento se recomienda únicamente en mujeres embarazadas o quienes van a someterse a intervenciones traumáticas del tracto urinario. Puedes utilizar nitrofurantoína, sí, 5 o 7 días. Amoxicilina también, pero lo que dijo la compañera, puedes utilizarlo, por ejemplo, cefalexina en embarazada, ¿no? Así es. Amoxicilina más ácido clavulano generalmente no usado, o cefalosporina, ¿no? Bueno, la cefalosporina ahora incluso viene de la cefalexina, ¿no? Cefalexina puedes utilizar 500 miligramos cada 8, o la cefuroxima, sí, la cefuroxima también que puedes utilizar, pero esa es 500 cada 12, sí. Así es. Muy bien, chicos, como les dije, esto era corto, no es tan pesado, pero es necesario que sepa